Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida, un espacio para emprendedores, líderes, directivos y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que te compartimos experiencias de personas que un buen día decidieron ser los gerentes de sus vidas. Todos ellos tienen algo en común, se han caído muchas veces y se han levantado siempre. ¿Y cómo se han levantado? Con el propósito de alcanzar sus sueños y dedicarse a aquello que les apasiona. Y en muchos casos, con la intención de poder ayudar a muchas personas. En este podcast descubrirás tips, técnicas y estrategias para emprender, desarrollar tu liderazgo personal y para tener tu motivación a tope. Este podcast está patrocinado por el Club Emprendedor. En el Club Emprendedor, sermijefe.com, vas a poder disfrutar de mis cursos online de liderazgo personal, sesiones de coaching y mucho contenido de valor. Y que no se me olvide, te recuerdo que he escrito un libro con el mismo título de este podcast, Tú eres el gerente de tu vida. Y lo puedes encontrar de momento, y digo de momento, en Amazon, porque, como algunos de vosotros ya sabéis, ya tengo una editorial que me lo va a publicar, así que os iré informando. Muy bien, pues nada, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hay una pregunta que invariablemente vengo realizando desde hace muchos años en todas mis sesiones, mis formaciones y mis cursos. Y da igual que el auditorio esté repleto y que haya 100, 200 personas. Da igual que sea en una sala ante 7, 8, 15, 30 o 40 personas. Hay una pregunta que vengo haciendo desde hace bastantes años y es la siguiente. ¿Cuántos líderes hay en la sala? Cuando hago esa pregunta, la mayoría de las personas se quedan como con la intención de levantar el brazo a algunos y a otros ni se les pasa, y a otros y a otras ni se les pasa por la imaginación. Esta pregunta de cuántos líderes hay en la sala, la he hecho en ocasiones también dirigiéndome a responsables y emprendedores, por tanto, líderes de sus propios negocios y sus propios emprendimientos. No deja de sorprenderme cómo cuando hablamos de liderazgo es como una palabra demasiado mayúscula, demasiado grande, como para intuir o asumir que ese propio liderazgo nos pertenece a nosotros. O hemos de asumir esa responsabilidad de liderar no solo nuestros emprendimientos, no solo nuestras propias empresas, no solo nuestros propios equipos, sino también nuestra propia vida. Claro, cuando yo siempre que hago esta pregunta, como decía, la mayoría se queda medio agazapado, sin intención de levantar el brazo. Y claro, yo voy insistiendo, yo ya tengo mi brazo levantado, haciendo la pregunta ¿cuántos líderes hay en esta sala? Yo tengo ya mi brazo levantado y a medida que ellos van intuyendo que en realidad el juego consiste en que todos hemos de levantar el brazo. Claro, yo voy repitiendo y haciendo la pregunta hasta que al final todos ya se dan por aludidos. Yo suelo gastar alguna broma de que hasta que no levantemos todos los brazos no nos vamos del auditorio. Y al final todos, pues bueno, entran en razón y levantan sus brazos. Generalmente la idea de ser el gerente de nuestra vida, liderar nuestra vida, ese liderazgo se asemeja o se equipara a tener responsabilidad o ser líder de una gran organización. Pero en realidad, este liderazgo es un liderazgo que tiene que ver con el liderazgo personal. Por tanto, con mi libro Tú eres el gerente de tu vida, lo que yo he querido plasmar es que no solo se trata en ocasiones de liderar nuestros propios equipos comerciales, nuestros propios equipos de atención al cliente o de ventas, sino que también hay un liderazgo muy importante que tenemos que ejercer en nuestra propia vida personal. Y se trata porque para liderar a otras personas, primero es capital y es fundamental liderarnos a nosotros mismos. Ese liderarnos a nosotros mismos es muy necesario para poder encontrar y hallar un equilibrio emocional que nos permita
siempre sacar a la luz nuestra mejor versión. En el libro he querido destacar 6 elementos o 6 aspectos que para mí son fundamentales a la hora de gestionar nuestras emociones y liderar nuestra propia vida y por ende poder gestionar a otras personas también. El primer concepto tiene que ver con, yo he utilizado un acróstico que se llama regalo y voy a ir pasando por cada una de las iniciales de la palabra regalo, comenzando por la R. Primero abordo el concepto reconoce tus emociones. Yo suelo decir que el libro es un libro muy práctico, es un libro con, yo creo que en total eran 19 o unos 20 ejercicios aproximadamente, creo recordar. Y es un libro muy práctico en el que yo voy proponiendo ejercicios para ir haciendo pues una especie de autodescubrimiento, ¿no? Es un ejercicio de interiorización, de acceder a nuestro ser y conocernos mejor. Por tanto, comienzo con la R y la R trata de reconoce y regula tus emociones. Primero es fundamental saber cuáles son las emociones que nos limitan, cuáles son las emociones que están más presentes en nuestra vida y que en cierto modo se convierten en saboteadoras en ocasiones para conseguir tener una vida más plena o una vida mejor. Claro, si yo sé cuáles son las emociones que me limitan y no las gestiono adecuadamente, siempre van a convivir conmigo porque las situaciones se van a repetir, porque en cierto modo los seres humanos somos creadores de hábitos y de automatismos. Nuestro cerebro es experto en crear automatismos. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Por tanto, cuando hacemos algo y ese algo no funciona o intuimos que no funciona, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos hasta la saciedad, porque para nuestro cerebro es mucho más fácil repetirlo que tener que pensar y cuestionarse si hay una mejor manera de hacerlo. Claro, para eso, para conseguir gestionar o generar un cambio de comportamiento o de creencia, para eso tenemos que partir de un acto consciente, de un acto de darnos cuenta, de tomar conciencia. En cierto modo, eso a veces se produce cuando la situación es tan difícil que el cambio ideal es precisamente mejorar esa situación que permanecer en el punto actual que nos puede estar haciendo daño o nos puede estar, en definitiva, mermando. Bien, como digo, es fundamental regular nuestras emociones después de haberlas identificado, esas emociones que nos limitan nuestra vida, regular esas emociones y regularlas ¿para qué? A través de un ejercicio concreto de programación neurolingüística. Con un ejercicio de ese estilo, lo que nosotros conseguimos es empezar a disociarnos de la emoción que hace que constantemente estemos chocando sobre la misma piedra. Por tanto, se trata de enfriar la emoción, se trata de vernos, en cierto modo, cuando uno está muy asociado a una emoción, uno se ve desde dentro, está muy implicado emocionalmente. Es lo que técnicamente se denomina el secuestro emocional. Cuando una persona está secuestrada emocionalmente, es muy difícil que su parte más racional, su parte que tiene que ver con la toma de decisiones conscientes, actúe o se ponga en marcha. Por tanto, ante ese secuestro emocional, tenemos que utilizar herramientas que nos lleven a una situación en la que la emoción, una situación en cierto modo creada, una situación evocada mentalmente o imaginariamente, pero que nuestro cerebro, cuando nosotros reproducimos una escena en nuestro cerebro y esa escena pertenece a nuestra realidad, por el simple hecho de imaginarla, en realidad, para nuestro cerebro es realidad. Es como si se estuviese produciendo en real. Por tanto, conseguimos disociarnos, distanciarnos de esa emoción y luego en paralelo utilizo una estrategia a través de un anclaje con el cual conseguimos
instaurar a partir de ahora ese cambio de hábito y esa gestión eficaz emocional. Bien, vamos a continuar con el método. El siguiente paso tiene que ver con la E. Si tú quieres gestionar equipos eficazmente, si quieres siempre mostrar tu mejor versión y tener un equilibrio tanto emocional como personal, es importante encontrar los mejores pensamientos y las mejores palabras para ti. Y eso comienza desde muy temprano. Desde que uno se levanta por la mañana, tenemos dos posibilidades. Contaminarnos emocionalmente, empezar en cierto modo, a predisponernos a que las cosas nos vayan a ir mal, o empezar a atrapar todas aquellas expresiones negativas que de manera no consciente vienen a nosotros. Hay una frase de Miguel Ángel Cornejo, el gran formador de líderes y conferencista, hace 3 o 4 años fallecido, que decía: yo no elijo cómo me siento, pero sí puedo gestionar cómo me siento. Por tanto, no podemos elegir en ocasiones esos pensamientos que nos abordan, pero sí podemos gestionarlos eficazmente. Sí podemos tratar o abordar esas situaciones si tomamos conciencia. Bien, muy importante ese inicio de la mañana, muy importante detectar todas aquellas expresiones. Yo suelo utilizar una técnica que en el libro la llamo te pillé, te agarré, y que consiste en darnos cuenta y a través de la palabra, a través de las palabras, empezar a corregir e identificar todos aquellos momentos o pensamientos emocionales que nos van a contaminar. Bien, bueno, utilizo la dinámica, la ducha emocional. Es un juego que siempre he puesto en práctica y bueno, con el que todos se ríen mucho. No voy a decir más, porque si no, no tiene mérito. Y luego después vamos a pasar a la siguiente letra, a la siguiente inicial, la G, que tiene que ver con gánate tu confianza. El conócete a ti mismo es fundamental. El conócete a ti mismo, ya lo decía Sócrates, ¿no? Realmente uno de los anhelos del ser humano desde que tenemos conciencia de nuestra propia existencia es saber quiénes somos y saber cómo pensamos y saber qué nos sucede por dentro. Ese autoconocimiento va de la mano de la autoconfianza. Yo utilizo en mi libro una dinámica que en algunos lugares se denomina el árbol de los logros y que yo lo he bautizado como mi árbol y yo, en honor al gran cantante Alberto Cortés y su canción Mi árbol y yo. Y ese árbol en definitiva es nuestra trayectoria vital hasta el momento presente. En ese árbol, y además lo representamos de manera gráfica, es un ejercicio gráfico para que tú puedas crear una foto, una imagen de tu vida hasta el momento presente. No es como la rueda de la vida, que es otro ejercicio de auto-coaching. Este ejercicio es un ejercicio visual en el cual identificamos todos aquellos logros que hayamos tenido hasta el momento presente. No tienen que ser logros gigantes. En ocasiones un pequeño logro puede ser algo significativo, que tiene mucho valor. Y además de los logros también identificamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras virtudes, qué apoyos hemos tenido en nuestra vida. Y todo eso forma un árbol precioso que representa la imagen de nuestra vida. Yo he tenido la suerte de hacer este ejercicio durante muchas ocasiones y he visto cómo personas se han emocionado y pues porque nunca se habían parado a pensar cuáles eran sus puntos fuertes, en qué era bueno, qué cosas había conseguido en su vida. Y muchos de ellos, cuando yo le veía los ojos brillantes y con unas lágrimas asomando en sus ojos, pues realmente para mí ya ese ejercicio ya había cobrado un sentido maravilloso, un sentido enorme. Bien, caminamos de la autoconfianza. ¿Cómo puede liderar un equipo, un líder, si no tiene confianza? Es bien difícil, ¿no? Es bien complicado. Y seguimos con la A, automotívate. Claro, en alguna ocasión se suele decir, yo he leído, y seguramente vosotros también,
habréis leído que lo que un líder tiene que hacer como mínimo es no desmotivar. Pero claro, a mí eso me parece demasiado pobre, ¿no? O sea, me parece muy poco ambicioso. Yo creo que un líder, recuerdo a mi amigo José Carlos, ya fallecido hace algunos años. Él me contaba en cierta ocasión que había asistido a un curso de liderazgo y que el formador de aquel curso decía que los líderes de los equipos eran los gasolineros, aquellas personas que echaban gasolina en los autos, en los carros, en los vehículos. Y que en cierto modo, porque realmente los retos de un líder son tres: formar, motivar y delegar. Formar, motivar y delegar. Claro, es cíclico. Hay ocasiones en las que uno está formando y está en ese ámbito, ¿no? Esa formación también constituye el desarrollo de nuevos líderes, que es una de las claves del propio liderazgo efectivo y liderazgo que desarrolla a otros líderes y que hace que el liderazgo como tal se convierta en una palabra gigante, una palabra que cobra mucho sentido. Pero en otras ocasiones tenemos que ir al ámbito de la motivación. Claro, el primer motivado del grupo, el primer motivado del equipo tiene que ser el propio líder. Porque si el líder es la imagen. El gran María Alonso Puig, conferenciante español y médico digestivo, cirujano digestivo, él dice una frase que a mí me encanta y es: el liderazgo es visual. ¿Por qué el liderazgo es visual? Porque lo que mueve a los demás es el ejemplo. Por tanto, un líder desmotivado difícilmente puede conseguir un equipo motivado. Se puede dar, pero si eso se da es porque realmente dentro del equipo hay un liderazgo muy presente y hay personas con una capacidad de automotivación enorme, pero no siempre se da, no siempre se da. Por tanto, el liderazgo, insisto, es visual, porque lo que mueve a los demás es el ejemplo. Estamos hablando de automotivación. Dentro del libro yo menciono algunas herramientas sencillas para automotivarnos. ¿Podemos planificar momentos felices en nuestra semana? Sin ninguna duda. ¿Podemos planificar quedar con una persona a la que apreciamos para ir al cine, para tomar un café con nuestra pareja? ¿Podemos planificarlo? Claro que sí. ¿De quién depende? Depende de nosotros. Depende de tomar conciencia y darnos cuenta de que eso es importante para nuestra salud emocional y nuestro equilibrio como seres humanos. Y nos adentramos en la L. La L, lidera tu vida. Lo decía hace unos minutos. ¿Cómo liderar a otras personas si no te lideras a ti mismo? Es un auténtico contrasentido. Una persona con un equilibrio, una persona con una autoestima importante, con una autoconfianza, con una capacidad para levantarse por la mañana y encontrar el lado positivo de las cosas y llegar a su oficina, a su despacho, con una cara sonriente, es una persona que tiene la capacidad para ilusionar y para impactar en la vida de muchas personas. Por tanto, ese liderazgo parte del propio líder. Y es un liderazgo, para liderar a otros, insisto, hemos de liderarnos a nosotros mismos primero y tener ese equilibrio. Porque si no, en realidad, hay algo paradójico, hay algo contradictorio en esa transacción o en esa relación que se produce desde nosotros como líderes hacia nuestro equipo de colaboradores. Y por último, llegamos a la O de regalo, la última inicial, y la O integra dos elementos. La O significa ofrece reconocimiento. Ese ofrecimiento, ese reconocimiento, hace poco descubrí que la palabra reconocer, tanto si la lees de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, haz la prueba si quieres, se lee exactamente igual. Es tan importante esta palabra que da igual por donde empieces, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda. El reconocimiento es esa visibilidad que los seres humanos necesitamos cuando hacemos nuestro trabajo de una manera excelente, significativa y duradera en el tiempo.
Hay una frase que me gusta mucho que dice que la ignorancia la ignorancia no. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la excelencia no puede permanecer invisible. Por tanto, esa excelencia ha de emerger. Y para que emerja realmente, nuestra labor como líderes es identificar, tener una mirada positiva y en vez de censurar todo aquello que está mal, que a veces suele ser lo habitual, empezar a tener una mirada positiva, a realizar una escucha positiva, a orientarnos en todos aquellos aspectos positivos de tu equipo, en todas las fortalezas de las personas con las que trabajas. Porque mi experiencia me dice que cuando nosotros trabajamos con las fortalezas de las personas y lo utilizamos, ese es el vehículo para conseguir mejorar todos aquellos puntos débiles. Cuando habitualmente lo que solemos hacer en ocasiones es chocar repetidamente contra un punto débil y ese punto débil lo seguimos tocando y lo seguimos tocando y lo seguimos tocando y al final la persona lo que hace es debilitarse más. Sin embargo, si le damos la vuelta a la situación y buscamos qué es lo que esta persona hace de manera significativa, qué es lo que esta persona hace muy bien, si yo se lo reconozco, es un efecto Pigmalión. Es, en definitiva, encontrar aquello relevante, aquello excepcional en el ser humano que tengo delante. Porque todos los seres humanos tenemos algo diferente, algo distinto, algo significativo, en lo que brillamos, en lo que destacamos. Y siempre lo hay, claro que lo hay, pero se trata de dirigir nuestra mirada para encontrarlo. Además del reconocimiento, muy importante, yo en el libro hago una diferenciación entre reconocimiento y halago, porque muchos, en mi trayectoria profesional, pues en ocasiones he tenido la ocasión de escuchar que el halago debilita. Y efectivamente, el halago, yo diría que el halago debilita tanto al que lo da como al que lo recibe. Porque el que lo da, la palabra halago como tal, significa elogiar, es un elogio. Tú elogias a la otra persona porque quieres obtener algo a cambio. Por tanto, hay un interés oculto. Sin embargo, cuando tú reconoces, el reconocimiento es, en definitiva, destacar un aspecto positivo de esa persona. Reconocerlo. Es incluso en ocasiones descubrírselo al otro ser humano, porque en ocasiones las personas no sabemos lo que hacemos bien. No nos damos cuenta. Pero si alguien llega y nos dice: oye, me encanta cómo haces esto, haz la prueba, porque en muchas ocasiones vas a sorprenderte de que la persona a la que estás elogiando es el primer sorprendido por el halago, o en este caso, mejor dicho, es que la palabra halago a veces entra dentro de las palabras que solemos utilizar, pero quiero hacer la distinción entre halago y reconocimiento, que son diferentes. Son muy diferentes. Por tanto, después del reconocimiento, ofrece reconocimiento, hay otra parte que para mí es capital y que tiene que ver con saber perdonar. La persona que sabe perdonar es una persona que viaja ligera de equipaje, que no tiene una mochila pesada tras de sí. Fundamentalmente, las personas a las que les cuesta trabajo perdonar llevan una mochila muy cargada, muy pesada, y ese peso no les pertenece a ellos. Por tanto, la persona que tiene la capacidad de saber perdonar camina liviana, camina ligera de equipaje. Y cuando perdonamos, es una manera de renacer, de crecer y de aprender. Por tanto, espero que estos tips, estas 6 estrategias para conseguir encontrar el equilibrio en tu vida y el equilibrio en tu faceta como líder de equipo te sirvan. Yo sé que en muchas ocasiones
Sí, podemos hablar de liderazgo situacional, podemos hablar de estrategias concretas para motivar, pero yo creo, por mi experiencia, cerca de 20 años impartiendo formaciones, cursos, conferencias y trabajando con seres humanos y ayudándoles a sacar su mejor versión, yo he descubierto que estos 6 elementos son claves para construir un ser humano más equilibrado y un mejor líder. Porque para liderar a un equipo, insisto, primero has de liderarte a ti mismo. Bueno, espero que te haya sido útil esta píldora que te acabo de compartir. Si quieres hacer algún comentario, alguna sugerencia, quieres proponerme algún tema para nuevos episodios, estoy a tu disposición. Puedes escribirme un correo a sugerencias@sermijefe.com. Bueno, pues hoy es un día excelente y se despide, como siempre, vuestro amigo David, feliz como una perdiz. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, te pido un solo favor. Compártelo en todas tus redes sociales, porque así vas a ayudar a que muchas otras personas disfruten de este contenido y de las enseñanzas y de las experiencias de este episodio. Bueno, también te invito a que por favor pues dejes tus comentarios en iVoox.com o en la plataforma de Apple Podcast si me estás escuchando a través de esta plataforma. A propósito, tengo una novedad. Ahora todos los episodios del podcast los tienes también en YouTube. Este podcast está patrocinado por el Club Emprendedor. En el Club Emprendedor vas a poder disfrutar de mis cursos online de liderazgo personal, sesiones de coaching y mucho contenido de valor. Lo hago con todo mi cariño para ti, para que te sirva y para que te sea de utilidad. Y que no se me olvide, te recuerdo que he escrito un libro con el mismo título de este podcast, Tú eres el gerente de tu vida. No te lo pierdas, lo puedes encontrar de momento en Amazon. Y digo de momento porque ya tengo una editorial con la cual estoy trabajando y muy pronto pues os informaré de dónde lo podéis encontrar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Y si eres emprendedor y tienes una historia interesante que contar y te apetece compartirla, oye, lo tienes muy fácil. Escríbeme y yo te hago una entrevista encantado. ¿A dónde puedes escribirme? Muy sencillo. Sugerencias@sermijefe.com y te atenderé encantado. También contacta conmigo si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast y lo puedes hacer en el correo anterior. Bueno, pues nada, hoy es un día excelente. Gracias por estar aquí. Hasta un nuevo episodio. Se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.